biotecnologías en equinos va a ser expuesta por el doctor Marcelo Miragaya, quien es de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y yo les puedo comentar que el doctor Miragaya se graduó de médico veterinario en 1985 en la Universidad de Buenos Aires, recibió su máster en Veterinarian Science en la University of Idaho, Estados Unidos, en 1997, el PhD en la misma universidad en 1999. Es profesor titular de la Cátedra de Teriobionología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Dirige la maestría en reproducción animal de la Universidad de Buenos Aires y tiene numerosos estudiantes de posgrado en temas de reproducción en camélidos, equinos y burros. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación Biotecnologías Reproductivas para la Conservación y Genética Animal, Biotra, de nuestra facultad, y gran amigo de muchos años con nosotros en el laboratorio. Demos la bienvenida al doctor Miragaya con un aplauso, por favor. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros y aceptar esta invitación en nuestra universidad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar otra vez en Perú. Es un lugar que visito no tan frecuente, pero que he recibido muchas invitaciones y he podido venir en otras oportunidades. Como escucharon, trabajo en reproducción, sobre todo en equinos y burros, y también aprendí mucho de camélidos sudamericanos. Tuve oportunidad de trabajar estas especies que son fascinantes, ¿no? Soy un defensor de ellos y por eso es el contacto que tengo con mucha gente, investigadores de Perú, debido a la temática. Bueno, primero gracias, Marta, por la invitación forzada, y a los organizadores del Congreso, que está saliendo muy bien. Y vamos a empezar un poquito. La idea es que hable de las biotecnologías que se están utilizando, se están haciendo, algo de detalle, y de lo que está por venir también. Tengan en cuenta que estas biotecnologías en equinos no tienen muchos años, o sea, si bien las primarias, como la inseminación artificial, hace muchos años que se han desarrollado y se pusieron en práctica y se siguen mejorando cada vez más, las de mayor complejidad hace muy poco tiempo que están puestas a punto. O sea que hay muchos estudios todavía que se necesitan en estas especies para lograr mejores resultados. La especie equina tiene particularidades que la hace a la especie como muy especial, porque al mismo tiempo son dificultades y son desafíos. Una de ellas es la particularidad anatómica del ovario. El ovario, entonces en esta foto se ve bien, una histología muy diferente a lo que es un ovario normal de cualquier especie. Está invertida, la corteza es interna y la médula externa. Y eso hace que se impida el fenómeno de la ovulación, que es el más importante, y no se puede realizar por esta zona porque está en irrigación. Y siempre se ovula, la yegua ovula el ovocito por la fosa de la ovulación. Es la única zona donde hay epitelio y no hay sangrado violento. De otra forma sería imposible. Esto ya tiene una limitante si pensamos en fenómenos de superovulación o hiperestimulación ovárica. La segunda particularidad es el oviducto. El oviducto de la yegua tiene dos características. El embrión, una vez formado, desciende, pero este periodo dura aproximadamente entre 6 y 6,5 días, o sea, mucho tiempo en el oviducto. Y los embriones que aparecen, o sea, que pasan al útero, generalmente puede ser alguna mórula de vez en cuando, pero mayormente son blastocistos tempranos. Y hay otra particularidad muy importante que también se descubrió: si el ovocito no es fecundado, no entra al útero, o sea que se cierra la papila y es el mismo embrión el responsable de que entre al útero, porque produce prostaglandina E2, relaja la musculatura del istmo y puede pasar al útero el embrión.
Y otra particularidad también muy importante, este es un embrión equino que fue colapsado, fue aspirado el líquido blastocélico. Pero uso esta foto para mostrarles esta estructura que no se da en muchas especies. Se llama cápsula embrionaria, es una glicoproteína. ¿Por qué es tan importante esta cápsula? Porque el embrión, o sea la vesícula embrionaria, cuando llega al útero, que es alrededor del día 6,5, como les dije, tiene que hacer un recorrido, una migración durante todo el tiempo, continuamente, de un cuerno al otro, al cuerpo, y hasta el otro cuerno, y así sucesivamente, hasta el día 16. O sea, está 10 días el embrión migrando. Y ahí en este periodo ocurre el reconocimiento materno de la preñez, fundamentalmente. No sabemos qué molécula, no se sabe aún cuál es la molécula que produce el reconocimiento, pero lo que sí se sabe es que hace como un delivery por toda la superficie del útero, cuernos y cuerpo. Y es esencial este movimiento. Hay experimentos hechos por el doctor Ginter, que fue uno de los fisiólogos que más estudió la especie, donde ligaba un cuerno y si se le impedía ese movimiento, se producía la pérdida de esa gestación. Se liberaba prostaglandina y se relajaba el cérvix y comenzaba un nuevo ciclo. O sea, estas son particularidades propias de la especie. De las técnicas que vamos a hablar, fíjense que una de las más importantes al principio fueron todos estos protocolos hormonales para controlar el ciclo, para inhibirlo, estimularlo y hasta superestimularlo. Y una herramienta que fue crucial en especies grandes sobre todo, fue el advenimiento de la ecografía. Acá es muy importante la ecografía, ¿por qué? Porque el cuerpo lúteo, o sea, después de la ovulación se forma la estructura luteal en el útero que no es palpable, es interna en el ovario. Y gracias a la ecografía se puede determinar la presencia de un cuerpo lúteo, o sea, podemos saber si esa llegó a óvulo. Y además de la ecografía, hace unos cuantos años apareció la ecografía ecodoppler color, que nos da, además de la estructura y calidad por lo que es blancos y negros, o sea, zonas densas, hipodensas, se va a poder ver también con el ecodoppler color la irrigación. Y es fundamental porque muchos de estos fenómenos fisiológicos aumenta o disminuye la irrigación y se pueden ver con ese tipo de ecografía, o sea que es esencial para la especie. Con respecto a la producción de embriones y transferencia de embriones, tengan en cuenta que en los 80 aparecen las primeras transferencias con una cría nacida viva, ¿no? La transferencia embrionaria es la transferencia de un embrión desde una donante, a una receptora. Antiguamente la técnica comenzó con una transferencia quirúrgica, que era muy engorrosa. Yo cuando tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos para capacitarme y estudiar, todavía aún que ya estaba la técnica no quirúrgica, seguían haciendo cirugías porque les resultaba como que era un método ya que les funcionaba bien, pero era un gasto increíble de dinero. Además, imagínense hacer anestesias a estas yeguas receptoras que después se tienen que recuperar bien, pararse, porque ahí están los riesgos de accidentes y demás. O sea que la recuperación y transferencia de embriones no quirúrgicos cambió mucho la historia y se hizo posible que esta transferencia se pueda hacer inclusive a campo, en condiciones de campo. Después aparece la necesidad de la conservación de embriones. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de congelamiento y vitrificación. Y por este tema del tamaño del embrión, que después vamos a desarrollar, es importante que se puedan determinar rápidamente con una biopsia de la vesícula embrionaria. Por PCR se pueden determinar lo que más se precisa en algunas explotaciones, como por ejemplo en la cría de polo, donde se utilizan yeguas para el deporte, todas hembras. Entonces es importante producir hembras. Entonces con una biopsia se puede identificar este embrión si porta una hembra o un macho.
Compitiendo con la transferencia embrionaria aparecen otras tecnologías como es el ovum pick-up, que es el OPU o aspiración folicular in vivo. Esta es para producir embriones in vitro, pero por el sistema de ICSI, de inyección intracitoplasmática de un espermatozoide. Con esto se avanzó mucho, y si ustedes se preguntarán por qué no fertilización in vitro común, porque no funcionaba. Ahora lo vamos a ver con detalle. Y de las más complejas son las técnicas de cloning. Estas son las siglas en inglés, que es transferencia nuclear de una sola célula. Y vamos a ver qué se hace en cloning, cuáles son los resultados, qué se sigue haciendo y qué otras posibilidades de nuevas tecnologías hay. Acá está el listado de las biotecnologías que se utilizan: selección artificial, transferencia embrionaria, OPU-ICSI, la FIV, o sea, fertilización in vitro, que les voy a contar porque es un hallazgo de 2022 y 2023, la clonación y la edición génica, o sea, la producción de transgénicos también está muy acelerada. Es muy importante también tener técnicas puestas a punto de criopreservación, ¿no? Ya sea por congelamiento o vitrificación. Y además se considera, por el hecho de poder clonar, es el hecho de poder tomar células somáticas o mesenquimales de aquellas yeguas tan importantes que son porque se las quiere reproducir con más intensidad. Entonces, en edad temprana es conveniente tomar este tipo de células, no esperar a que esas yeguas sean viejas, ¿sí? Se hace una técnica que se hace bastante sencilla. Y, por supuesto, vamos a hablar de criopreservación de ovocitos y embriones. Con respecto a la superovulación, yo les dije recién que por este fenómeno de la corteza médula del ovario era bastante difícil. Tuvimos la oportunidad de una empresa americana que nos mandó una hormona recombinante FSH equina que probamos y con éxito, por eso les comento. Pero esto hace más de 10 años que se probó y nunca salió a la venta porque el laboratorio vendió la idea, la patente, y el que compra la patente no la desarrolló. O sea, ahora que venció las patentes, saben que más o menos unos 8 años tienen de versión la patente. Una vez que cae la patente, uno puede reflotar lo que había hecho. Así que ahora se está volviendo a producir esta FSH que funcionó, y ahora les voy a mostrar cómo. Cuando se diseñó este experimento, el objetivo fue ver si esa FSH recombinante producía una estimulación ovárica. Ahora, para probar una hormona recombinante, gracias a que la yegua es estacional, cicla en primavera y verano, durante el invierno no hay actividad ovárica. Entonces, este experimento se realizó durante el invierno. Se seleccionaron yeguas que estaban en anestro profundo, o sea, ovarios muy pequeños, cosa que cualquier actividad hormonal era debido a la inyección de la hormona recombinante. Y además de ver las respuestas, se trató de ver si estas superovulaciones podían producir embriones y si esos embriones eran factibles de que cursen una gestación normal y que nazcan. Se utilizaron 4 grupos, que ahora les voy a mostrar qué diferencias había entre ellos. Esto salió publicado en un congreso. Esto estimuló mucho a mucha gente que cría, porque en realidad era una variable que se podía controlar, no que uno pueda sacar la cantidad de embriones que uno quiera durante la temporada. Y lo presentamos en un congreso internacional en Canadá. Estas son imágenes de los ovarios, para que tengan en cuenta. Este es un ovario superestimulado, cada uno de estos es un folículo preovulatorio. Fíjense la distinta respuesta que había entre diferentes yeguas. Esto es, al principio lo que se trató es con una sola dosis. Se probaron 4 grupos de 12 yeguas. Estos son los folículos mayores de 35 milímetros. Fíjense que en todos los grupos había crecimiento y buen crecimiento. Esto es 6.1 folículos de mayores a 35 milímetros.
Y esto se cuantificaron cuántas ovulaciones había en esos ovarios, y alrededor de 4 a 6 ovulaciones por ovario en promedio. Y estas son las tasas de ovulación. ¿Cómo se hizo el experimento? No solo se probó la FSH recombinante, en algunos casos se probó la deslorelina como agente inductor o la LH recombinante como agente inductor de la ovulación. Esto es el segundo experimento donde se probaron distintas dosis. ¿Por qué? La idea era no hacer una respuesta exagerada en cuanto a la producción de folículos, porque sabemos que podía haber una falla en el momento de la ovulación y no todos estos folículos puedan ovular. Entonces, fíjense que en el primer grupo la dosis era 0,65 2 veces por día. En el segundo grupo, una sola vez por día, 1,3, el doble. Y el tercer grupo, la mitad de la primera dosis, 2 veces por día. La idea era hacer un degradé de reacción, pero nos dimos cuenta que la hormona era muy poderosa porque hizo efecto en todos los niveles, ¿no? O sea, con baja dosis y con alta dosis. Estas son las yeguas que ovularon. El control, 0, por supuesto, no tuvo nunca actividad, aunque se le dio el vehículo. Y estas son la cantidad de folículos y ovulaciones por yeguas, por grupos de yeguas. Fuimos más allá, el segundo objetivo era ver si se podían estos embriones preñar, y les muestro un caso, porque es una yegua donante de Salto, o sea, de la hípica. Se le sacaron 3 embriones a esta yegua. Yo mismo la inseminé con semen congelado, porque quería probar hasta si era factible. Con semen congelado dio 3 embriones, se transfirieron a 3 yeguas, las 3 yeguas quedaron preñadas y 2 de ellas, una perdió la gestación y 2 de ellas parieron. Y de paso les muestro este efecto, ¿no? Fíjense qué importante es el vientre de la madre, ¿no? Embriones similares, hermanos, en una yegua receptora percherona, una raza muy fuerte, con amplio vientre, miren el tamaño de la cría, y en una yegua pura sangre de carrera, que tiene un peso por debajo de la percherona, un vientre más chico, una cría más chica. El potencial de las dos es el mismo, aunque la epigenética está actuando, porque el vientre de la yegua más grande dio un potrillo más grande. Genéticamente van a alcanzar al año un mismo tamaño de altura en la cruz, pero posiblemente si se mantienen las condiciones de alimentación necesarias. En Argentina, gracias a que tenemos una raza de polo, el polo argentino, donde es un registro abierto, esto es muy importante. El registro abierto quiere decir que acepta todas las biotecnologías, no está prohibida ninguna, todas son posibles de llevar a cabo. Por eso es que se empezó a hacer mucha transferencia embrionaria, sobre todo no quirúrgica, que se desarrollaron en los países de Sudamérica, porque era muy costoso hacer una transferencia quirúrgica. Y en la actualidad hay centros de transferencia de baja escala, que son aquellos pequeños centros que hacen hasta 30 preñeces en la temporada, de mediana escala, que hacen hasta 100 preñeces, que ya es un número importante, no hacer 100 preñeces. Y las de gran escala, estos son una locura, son una industria de producir potrillos y son lugares muy lindos para los que les interesa visitar, porque aceptan estudiantes que ayudan en estos centros y aprenden muchísimo de cómo es la dinámica de producción de embriones. Pero es todo gracias a la raza de polo, ¿no? Que donde hay más desarrollo de esta tecnología. Con respecto a la raza de polo, esta es una típica yegua de polo. Originalmente las yeguas de polo eran criollas cruzadas con pura sangre de carrera. Y a medida que el polo se hace más exigente, se coloca más sangre pura de carrera, entonces son animales de mucha velocidad y muy fuertes, muy resistentes. Esto es del campeonato abierto, una muy buena foto, está la yegua, fíjense que no está en el aire directamente.
Y a veces cuando uno ve estos partidos se da cuenta que a veces cree que la yegua sabe jugar porque para en las situaciones que tiene que parar, aunque sea buen jinete, es increíble cómo se comporta. Ahora bien, aparecen otras biotecnologías que compiten en forma directa con la transferencia embrionaria, que es la aspiración folicular, OPU, seguida de ICSI. Ahora, ¿por qué compiten? Fíjense, en la transferencia embrionaria, la yegua donante es seguida por el veterinario haciendo ecografías transrectales, aunque sea día por medio hay que hacer una ecografía para ver la evolución del folículo, para ver si está lista para recibir servicio o una inseminación artificial, que en la mayoría de los casos es así. Luego de eso hay que identificar, hay que dar un inductor de la ovulación, chequear que ocurra la ovulación y a los 7-8 días hacer el lavaje uterino. Y la yegua recibe una prostaglandina porque vuelve a ciclar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando aparecen estas técnicas, yo me imaginaba que no iban a ser posibles que tengan ese desarrollo que tienen en la actualidad, sobre todo en Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los propietarios de estas yeguas no quieren que una donante que está en competencia tenga que recibir tantas revisaciones, una inseminación, las inyecciones de prostaglandina, entonces, y los lavajes uterinos. Entonces prefiere que se quede en deporte y en vez de hacer transferencia embrionaria, hacer aspiración folicular. Entonces estas yeguas van al laboratorio cada 15 días y se les aspira todos los folículos que hay en el ovario, inmaduros, y son los que luego se hacen ICSI. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero entienden cómo es a pedido de los propietarios que esta técnica se desarrolló muy rápidamente. No sé por qué. La siguiente, por favor. No me funciona. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? ¿Algún inconveniente? Un momentito. Todavía no termine, tengan paciencia. Desde la presentación anterior. Ahí está. Bueno, con respecto a la aspiración folicular, al principio se aspiraban folículos grandes preovulatorios. Esto es un esquemita para que vean. Este es el módulo transvaginal. Esto también se aplica a todas las especies. Ustedes saben que en humanos se hace de rutina. La aspiración transvaginal es el módulo con el ecógrafo, o sea, el transductor del ecógrafo está aquí, y por palpación rectal se acerca el ovario a la superficie del ecógrafo, que es lo que se ve en la pantalla. Además, este módulo tiene una guía de punción donde va la aguja de punción. La siguiente, por favor. Con respecto a qué folículos se pueden aspirar. Cuando no existía este sistema, algunos aspiraban por el flanco, que es una técnica que se dejó de usar rápidamente porque es bastante molesta. Otra posibilidad es hacer aspiración de folículos preovulatorios, con folículos grandes, o sea, previamente de la ovulación. Vamos a ir por esa. La siguiente, por favor. Esto es lo que ocurre en una yegua, como se evidencia un folículo preovulatorio,
20 horas antes de la ovulación. Lo ven bien redondeado, la pared bien firme y lisa. Cuando damos inductores de la ovulación hay que seguir este sistema sin que esperar que ovule, ¿no? Porque hay que aspirarlo antes, o sea, es de riesgo. 4 horas antes de la ovulación se puede ver, fíjense cómo esta estructura ya está más blanda, la pared que estaba bien nítida acá se hace más tortuosa, eso quiere decir que se está desprendiendo parte de la granulosa. Y además, si en este momento usamos un ecógrafo ecodoppler color, vamos a ver que la irrigación disminuye, o sea, está justo antes de ovular. Y es ahí cuando hay que aspirar. La siguiente. ¿Por qué es más engorrosa la aspiración en las yeguas? Porque el folículo en realidad va a estar el ovocito, el complejo cúmulos ovocito, contra la pared. ¿Lo ven? Este es el corte histológico de un folículo para que vean dónde está el ovocito. Esta es una aumentada de esta foto. Fíjense qué pegado a la pared. Esto hace que con solo lavar el interior del folículo no alcanza. Hay que hacer sucesivos lavajes con mucha manualidad de masajeo y cureteado con la aguja para poder sacar esta estructura que está adherida a la pared. La siguiente. Si comparamos con lo que pasa en el bovino es mucho más fácil hacer la aspiración porque es una aspiración directa. O sea, acá el folículo tiene por dentro una granulosa mucho más gruesa, un pedúnculo que sostiene el ovocito, o sea que con solo aspirar bien la superficie y todo el líquido, se obtiene el ovocito rodeado de su cúmulo. En equino hay que hacer cureteaje y sucesivos lavados. En bovino se usa una aguja de vía simple y en equino tenemos que usar doble vía para poder hacer los lavados. Siguiente. Este es un ejemplo, si quieres darle play, es un videíto de lo que es una aspiración en tiempo real de un folículo preovulatorio de mayor a 35 milímetros. Acá ven el folículo, ahora van a ver cómo entra la aguja de aspiración, ahí la ven. En este momento se está aspirando todo el líquido folicular y antes que se colapse del todo, lo que se hace es inyectar una solución, que es una solución de lavaje que tiene heparina para que no se coagule, y ahora van a ver cómo, debido a ese manoseo que uno hace con el ovario, empiezan a aparecer células que se van desprendiendo de la pared. Este es el primer lavado que se hace, ¿sí? Se aspira todo esto que pasa a través de la tubuladura a un filtro, se masajea la zona y se curetea con la aguja. Eso es así sucesivamente. Ahora, después de hacer este masajeo, aparece el próximo lavado, se vuelve a llenar la cavidad, ¿se dan cuenta? Otra vez, y se ven las células que se están desprendiendo. De esta forma, haciéndolo entre 5 y 10 veces cada uno de estos folículos preovulatorios, que generalmente hay uno solo, es como se obtiene la muestra. Siguiente, por favor. Una vez en el laboratorio, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no se utiliza tanto la aspiración con folículos preovulatorios? Porque son muy sensibles a la temperatura. O sea, tenemos que tener todo el sistema temperado, llegar al laboratorio con esa misma temperatura, si no se daña el ovocito y no puede ser fertilizado. Y eso es muy importante, por eso les muestro cómo es en el laboratorio, dentro del flujo laminar, se mantiene toda la temperatura, todo el líquido recogido que es medio sanguinolento, pero que no coaguló por la heparina, y se hace la búsqueda en lupa estereoscópica. Siguiente. Acá vemos lo que es el complejo cúmulus ovocito. Fíjense el tamaño que tiene, porque in vivo la ovulación ocurre una expansión del cúmulo tan grande que se ve casi macroscópicamente. Acá está el ovocito en el centro, no sé si lo ven. Todo esto son células de cúmulos expandidas. Siguiente. Acá la idea fue, para que tengan en cuenta, cuando pusimos a punto esta técnica, todavía no teníamos mucha tecnología en el sentido de que no había micromanipuladores y demás. Entonces nos asociamos a un grupo
de medicina humana que tenía todo eso. Pero al principio yo quería demostrar que era factible producir embriones de esta forma. Entonces lo que hacíamos es transferir estos embriones a yeguas receptoras inseminadas. En realidad no son embriones, son ovocitos, o sea, todavía no recibieron la célula del macho. Entonces se colocaba la siguiente. Esto es una cirugía en pie, o sea, en estación, con una analgesia profunda. Se abre, es una cirugía que tarda 5 minutos nada más. Se abre directamente donde está el ovario de esa altura, se exterioriza el oviducto, que acá lo ven, y acá se coloca el ovocito que se recuperó, la siguiente. Acá hay un detalle de la... Esto es un Tomcat, es un catéter muy finito de silicona que puede entrar por la fimbria y se deposita en la ampolla ese ovocito. Esta yegua fue previamente inseminada, ¿sí? La siguiente. Y así es como nace la primer cría de una yegua de polo emblemática, que es una yegua llamada Lambada, es la madre de la cuartetera. Si alguno sabe un poquito de polo, es la yegua más clonada que tiene la persona que mejor juega el polo en Argentina. Pero lo bueno es que nos prestaron esa yegua, que era de mucho valor, 2 veces. Las 2 veces sacamos un ovocito cada vez, los transferimos a 2 yeguas distintas por vía quirúrgica en el flanco. Una perdió la gestación y esta siguió a término y nació esta potranca. Esto fue en el 2010 o 11, por ahí. Siguiente. Lo que se usa de rutina en la actualidad es la aspiración de folículos inmaduros, por 2 causas. Porque hay muchos, se pueden aspirar muchos, y porque no son sensibles a la temperatura. Esa es la ventaja. No tenemos que controlar todo el sistema con una temperatura de 37 grados. Podemos hacerlo a que bajen hasta 22 grados, inclusive hasta 20 grados, y no se malogran, no se dañan. Siguiente. Porque esto es para que entiendan por qué. Esta es una curva donde vemos diámetro folicular en función del tiempo. Cuando se recluta, o sea, cuando hay una liberación de FSH, hay un reclutamiento de estos folículos antrales que tienen antro, y se recluta una cantidad importante, a veces hasta 20, 25 o 30. Entonces hay una ventana de trabajo, que es esta, donde uno puede aspirar todos estos folículos, ¿sí?, que todavía no están maduros, son inmaduros. Y estos son menos sensibles a la temperatura y hay una cantidad importante. Siguiente. Esto es el equipo. El equipo de trabajo generalmente son 3 personas. Esto es de un curso que dimos en Chile hace unos años. Una persona que es el que mantiene el ovario con el módulo de aspiración. Una persona que maneja la aguja de aspiración, ¿sí?, porque hay que girarla para que raspe la superficie. Y otra persona que hace los lavados, ¿sí?, va inyectando líquido en el momento que se le dice exactamente el operador cuando está vaciado, así como lo vimos en grande, pero en tamaño más chiquitito. Siguiente. La diferencia con esta aspiración de folículos inmaduros es que ya se usa otro tipo de transductor. Antes era uno lineal para apoyar un ovario con un folículo grande. Acá estamos sosteniendo un ovario que tiene folículos más pequeños. Entonces se coloca un transductor que es convexo, microconvex en realidad, y esta es la aguja que la visualiza, por supuesto, el transductor. Y acá está el operario trabajando. Siguiente. Como les dije, el transporte es a 22. Como esto es una industria, ya está hecho el tipo de transporte. En Equino se vende este equipo que es muy similar al que se usa para semen y lleva 2 canisters de metal con líquido que se calientan en una estufa 37 y cuando se colocan en todo el sistema, esa temperatura va bajando y se mantiene a 22 hasta 48 horas. Se puede hacer sin necesidad de tener este equipamiento, pero ya existe hasta este transportador de ovocitos equinos. Siguiente. Si hacemos una buena aspiración folicular, podríamos tomar entre 5 y 15 ovocitos, o sea, de folículos inmaduros de cada ovario, entre tamaños de 6 a 30 mililitros.
milímetros. En realidad, estos son datos viejos. ¿Por qué? Porque en esta época se hacían 1.25 embriones blastocistos por ICSI. Ya este número se superó con la eficacia de los laboratorios, y estos embriones producen entre 60 y 80% de preñez. Hay contra sí porque hay muchas pérdidas embrionarias. Siguiente. Cuando llegan al laboratorio, estos ovocitos que no están madurados se someten a una maduración in vitro, y esta maduración se logran ovocitos maduros, y dependiendo mucho de la edad de la yegua, fundamentalmente, del estadio del folículo, de la morfología de este complejo cúmulo de ovocitos, hay unos más lindos y otros más feos, ¿ven? Y el método de conservación de este ovocito. Siguiente. Una maduración que es de 24 a 30 horas. Y luego se necesita de un equipo ICSI. Aquí es cuando les contaba que yo al principio no tenía toda esta tecnología y pude asociarme a un centro de reproducción asistida humana, que fue el que nos realizaba los ICSI al principio, hasta que pudimos comprar nuestro propio micromanipulador. El ICSI, esta biotecnología, fue desarrollada por Palermo hace muchos años para tratar el factor masculino de infertilidad. ¿Por qué? Porque es una sola célula. Con un solo espermatozoide vivo era factible producir un embrión. También en equinos se usa post-mortem, porque si una yegua muere imprevistamente, se pueden sacar esos ovarios y mandar al laboratorio. Y también se puede hacer maduración in vitro y ICSI. Durante el proceso de ICSI hay etapas que hay que cumplir, estos pasos fundamentales: romper la cola del espermatozoide, aspirar el citoplasma una vez que se inyecta el espermatozoide para asegurarse que uno entró dentro del ovocito. Este es un ovocito maduro, que nos damos cuenta porque tiene el cuerpo polar, acá lo ven. Y hay que tratar de inyectar en una zona que no sea cercana a esta, porque acá está el cuerpo polar y posiblemente la metafase que no se ve, para no dañarlo. Y aparece a su vez el uso del piezodril, que ahora les voy a explicar. Siguiente. Este es un micromanipulador en acción, de los comunes, esto para hacer este proceso. Siguiente. Este es el proceso en fotos, para que vean. Yo les dije que hay que hacer un corte en la cola. En realidad hay que romper la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque el citoplasma, aunque tiene muy poquito citoplasma, el espermatozoide, contiene una enzima que es clave, es una lipasa, la fosfolipasa, que es la que inicia la división celular. Por eso ese compuesto tiene que ser liberado dentro del ovocito. Por eso se corta parte de esa cola, ¿no? Para que se rompa la membrana. La segunda, adelante, es cargar este espermatozoide, que está vivo además, dentro de la aguja de inyección. Siguiente. Ahí ya está listo para ser inyectado. Siguiente. Está ya en la aguja de inyección. Siguiente. Y acá está el ovocito maduro. Acá fíjense que hay resistencia, porque la zona pelúcida es importante. Ven que es bastante gruesa. Entonces, siguiente. Van a ver que hay como una resistencia. Y hay que ser muy preciso, esto es todo manual. Siguiente, para hacer la penetración de la membrana plasmática y poder ahí inyectar la célula, el espermatozoide. Siguiente. Ahí ven que queda como una tunelización, ¿no? Que se dan cuenta que ocurrió la inyección. Siguiente. Está la cabeza del espermatozoide ahí y parte de la cola. Siguiente. Y estos son embriones, los primeros estadios. 2 células, 4, algunos de ellos ya están llegando a las 8. Siguiente. Hay nueva tecnología. Tuve la suerte de comprar ahora un piezodril. El piezodril usa el mismo principio que el ecógrafo, el piezoeléctrico, o sea que hace unos movimientos que hace que la aguja pueda entrar más delicadamente sin presionar.
Y al mismo tiempo, como el espermatozoide descargado en la aguja, también rompe la membrana del espermatozoide. O sea, es mucho más amable el sistema. Siguiente. Acá está ya colocado, este es el piezo, se lo coloca en la aguja de inyección, entre medio, ¿no? Y en la siguiente van a ver cómo, fíjense que casi sin hacer mucho movimiento, entra fácilmente, o sea, corta pedacito de la zona pelúcida y deposita la célula dentro del espermatozoide y sale. Acá queda una pequeña herida, ¿no? Podemos decir así, y hay que tenerlo en cuenta porque cuando el embrión se desarrolla, a veces puede salir material del macizo celular y dar lugar a 2 gestaciones. Hay que tener mucho cuidado. Eso mismo pasa normalmente en el humano. Cuando hace el hatching, o sea, cuando se abre la zona pelúcida, puede salir, porque está creciendo, sale y la zona pelúcida a veces es tan rígida que corta parte de lo que salió y aparecen los gemelos idénticos. Siguiente. Este sistema OPU-ICSI produce, con estos folículos inmaduros, produce la recuperación de muchos ovocitos que se pueden transportar a baja temperatura, porque son 22 grados, menos de temperatura de laboratorio, y estos también se pueden llegar a congelar, y de esa forma se puede hasta comercializar. La siguiente. Estos son los datos actuales. En el mundo hay al menos 13 países que ya están comercialmente disponible la técnica. Esto es un gráfico de torta donde dice qué porcentaje de yeguas dan un embrión por ICSI, 2 o muchos más. Hay de 5 o 6 y un porcentaje que no da embriones de yeguas, que no saben por qué. Y a veces a los clientes más interesados pasa eso, que tienen yeguas que no producen embriones, aún aspirando buenos ovocitos, ¿no? Esto es 2022. Fíjense que yo les dije 1.5, ya los laboratorios están haciendo 2.1 embriones por cada aspiración folicular de una yegua y ya logran 77% de preñez post-transferencia y un 60% de nacimientos de estos embriones transferidos. Y depende de dos variables. Una es la hembra, la edad de la hembra fundamentalmente, y la calidad de esos espermatozoides. Siguiente. Ahora bien, ¿por qué? Yo les expliqué por qué no usábamos fertilización in vitro. Yo particularmente tuve muchos años practicando, tratando de llevarla a cabo, fue imposible, muy frustrante durante años tratando de hacer una buena fertilización, nunca ocurrió. El único reporte siguiente que se conoce era del 91 del laboratorio del doctor Palmer en Francia, que tuvo 2 nacimientos. No se explicaba bien cómo fue, porque hizo una maduración in vivo, una fertilización in vitro, pero nadie pudo repetir este suceso, por eso cayó en descrédito. Siguiente. Y en el 2022, el año pasado, en el Congreso Mundial de Transferencia Embrionaria que se realizó en Pisa, la doctora Catherine Hemrich de Estados Unidos fue otra de las precursoras del sistema, vino estudiando y nunca bajó los brazos, siguió haciendo fertilización y logró la siguiente, el reporte de los primeros nacidos por el método de Field, repetible y efectivo en equinos. Costó muchísimo, ella contó que aprovechó la pandemia, se encerró en el laboratorio con sus ayudantes y empezó a estudiar qué pasaba con el espermatozoide, porque muchos decían que no fertilizaba por el espermatozoide porque no se capacitaba, y otros decían no, que era el ovocito que hacía una rigidez de la zona pelúcida y que no permitía la incorporación de la célula del macho. Lo que hizo fue algo que es lógico, ¿no? Pero que impensable. Lo que hizo fue incubarlo por periodos prolongados. ¿Qué pasa? Con el semen, si no es de buena calidad y uno lo deja en cultivo, se muere todo. Tienen que ser muestras muy buenas que acepten este proceso
de overnight tener estos periodos prolongados. Lo que además usó, que ahora les voy a contar, es un tradicional método que se usaba en el bovino, que era con penicilamina, hipotaurina y epinefrina, así se hacía la capacitación en esas células. Y así es como la siguiente mostró el nacimiento de las 3 crías que nacieron en ese mismo año que fue el Congreso. O sea que esto lo realizó 2 años antes y nunca hubo una comunicación hasta el momento del Congreso que presentó las 3 crías nacidas. Siguiente. También fíjense cómo hizo para determinar esto. Esto es un ovocito, no sé si se ve bien. Acá hay un cuerpo polar. Esta es una tisión de Hesch, que es específica para el núcleo, o sea, para ADN. Entonces a los ovocitos los tiñó con Hesch para ver la metafase y cuerpo polar. Y a los espermatozoides los tiñó con una coloración mitocondrial roja. Entonces fíjense que este es un ovocito en metafase 2 fertilizado porque está el espermatozoide ahí. Y también vio que si el ovocito no estaba madurado in vitro, que no llegaba a una buena maduración, aparecía la poliespermia. Por eso ven, acá no hay un cuerpo polar, pero hay muchos espermatozoides, ¿los ven? Se ve la cabeza celeste en algunos casos y la pieza intermedia bien roja, porque florecen las mitocondrias. Siguiente. El trabajo de la doctora Henry dijo entonces que los ovocitos se dejaron con cúmulo intacto. Estos son también preguntas que aparecían, ¿no? El semen se incubó con estas sustancias que les conté mayor a 6 horas y hasta 22, y a las 22 estaban completamente capacitados, algunos ya muertos, los espermatozoides, pero en cocultivo con ovocitos madurados in vitro logró entre 47 y 79% de fertilización. Increíble, ¿no? La gente aplaudía porque después de tantos años que ella siguió trabajando en el sistema, ¿no? La tenacidad de los investigadores. La siguiente. Bien, el cultivo in vitro es muy importante porque una vez que está fertilizado hay que llevarlo a blastocisto y eso lleva entre 7 a 10 días de cultivo. Si le puedes dar a este videito, abajo hay acá. Esto es time lapse, esto es una tecnología muy buena porque uno puede ver el desarrollo embrionario a medida que sucede, ¿sí? Fíjense que acá se está dividiendo las células, 2, 4 células. Acá hay una blastómera que está destruida, que no es buena, ¿sí? Es material que no está vivo. Así se logran embriones, ya está en una mórula. A medida que la mórula se hace más compacta, se oscurece mucho. El ovocito de yegua tiene muchos lípidos, es muy difícil de ver. Fíjense que esto ya es casi un blastocisto y no hay una claridad, por eso es tan difícil identificarlos. Por eso esto es algo muy bueno para los laboratorios, ¿no? Un poco costoso, y que cada una de las cámaras por cada uno de los wells donde se produce la fertilización. Para investigación es fantástico. Y también se ve que esto, por ejemplo, esta blastómera que no está viva se puede sacar. En humanas hacen eso, en estos embriones de fertilización asistida, tratan de mejorar y sacar todo ese material que puede hacer que la sobrevida de los embriones sea mucho mayor. Al mismo tiempo, al sacar estas células se puede determinar sexo o algunos problemas genéticos. Siguiente. Bien, esto es lo que dijo a futuro, que había que trabajar porque ella hizo el sistema con semen fresco, pero porque veía que era muy importante las membranas. La siguiente. En este año presentó en el Congreso en Brasil, este es otro mundial de la especie equina, que se hizo el mes pasado en Brasil, y ahí presentó ya resultados con semen congelado, descongelado, donde vio que lo más importante era el método de selección de los espermatozoides. Entonces probó SwimUp, que es una técnica que se usa de rutina, que se los hace nadar después de una centrifugación, coloides, al 90% del Equipure,
que separa vivos de muertos, vivos móviles. Y este es un sistema nuevo de microfluidos, una cámara de microfluidos, que acá está representada, de esta compañía, que ahora está vendiendo mucho porque se necesita para hacer fertilización in vitro. Se coloca acá la muestra y los espermatozoides muy móviles y vitales llegan hasta este nivel en la cámara. Y estas son las muestras que se utilizan. Siguiente. Fíjense que con los dos sistemas, con semen congelado no hubo caso, tenía muy pobre motilidad a las 10 horas y solamente las muestras que pasaron por la cámara hasta 10 horas tenían buena motilidad y fertilizaban. Siguiente. Estos son embriones de FIV. Fíjense que todavía en esto se ve bastante bien. Estos ya son blastocistos que presentó en este congreso. Siguiente. La criopreservación embrionaria es muy importante. Ahora bien, los mejores resultados ocurren con embriones pequeños, ¿sí? Blastocitos tempranos o mórulas. Como les dije, es bastante difícil en la yegua obtener estas muestras. Por eso los embriones que se producen in vitro son mucho más chicos y son factibles de poder usar la criopreservación. Y en el caso de los embriones grandes, la siguiente, lo que hay que hacer es punzar el blastocele y retirar ese líquido. Esto es una comparatoria de los tamaños de embrionarios en humanos, en embriones bovinos, y miren lo que son los embriones equinos. Es muy común, por un lavaje, por ejemplo, de días 7 u 8, tener embriones de 600 micras hasta 1500 micras. Directamente no se necesita ni lupa estereoscópica, se ven al mayor, o sea, se ven sin ninguna lupa. Entonces, si se quiere criopreservar estos embriones, la única forma es haciendo una punción, que ahora vamos a ver. Siguiente. Esta es la clasificación. Embriones pequeños, hasta 180 micras, se pueden o congelar o vitrificar. Son las dos técnicas, andan muy bien. Hay un intermedio que son los medianos, que no hay resultados concluyentes. Pero si tienen más de 300 micras, lo que conviene es punzar ese líquido. Y esta es la foto del comienzo que les mostré la cápsula. Era un embrión que había sido colapsado, o sea, se aspiró todo el blastocele, el líquido blastocélico. Y esta es la paleta donde se colocan para hacer la vitrificación. Siguiente. Acá con mayor detenimiento pueden ver cómo está la aguja de holding, de mantenimiento del ovocito, del embrión, perdón. Acá está el macizo celular. Esta es la aguja que es mucho más finita para punción. Siguiente. Ya está dentro del embrión. Siguiente. Ahí ya está colapsado. Siguiente. Este embrión colapsado, ya lo hemos probado. Si ustedes lo colocan en cultivo, otra vez, en 4 o 5 horas está otra vez lleno de folículos, lleno su blastocele de líquido blastocélico. O sea, es una prueba de que está vivo, que no se lesionó por la maniobra. Siguiente. Y estas son las células que, de paso que se vacía el contenido, se sacan células de trofoblasto para, por ejemplo, determinar el sexo o cualquier anomalía. Siguiente. Por eso, en el futuro va a haber que desarrollar kits para colapsar embriones a campo, o sea, sin necesidad de un micromanipulador, que de hecho ya lo estamos tratando de hacer. Y otra posibilidad es que estos embriones ingresen antes al útero para que sean de menor tamaño y poder hacer estas técnicas de criopreservación. Siguiente. Bueno, esto es para que vean qué células se pueden sacar en los distintos estadios. Hicimos un trabajo con la doctora Herrera, donde con solo líquido blastocélico se pudo determinar sexado, ¿sí? Así que según el tamaño es el tipo de muestra que pueden sacar. Siguiente. Con respecto a la vitrificación, hay datos en equino de vitrificación de ovocitos. Sí, hubieron muchas investigaciones de esto. Esta es la primera con muy buenos resultados. Es un trabajo
de Ortiz Escribano de 2017, lo que hizo fue vitrificar ovocitos inmaduros en este estadio de vesícula germinal, ¿sí? Sin células del cúmulo y con una exposición muy corta a los crioprotectores. Y así es como la siguiente. Estos son los ovocitos que vitrificó. Esta es la paleta donde se colocan y se sumergen en nitrógeno con previo un tratamiento con soluciones que deshidrataban el ovocito. Siguiente. Y esta es la cría nacida de 2017. Siguiente. Tiempo. ¿Ya está el tiempo? Bueno, solo contarles que tuve la oportunidad, ¿tengo 5 minutos más o no? ¿Sí? De trabajar en Estados Unidos en el 97 con un productor que quería clonar sus mulas. Él corría, en el noroeste de Estados Unidos, noroeste, es muy común que corran las mulas. Hay hipódromos donde corren, hay mucha gente que va a estas fiestas donde corren las mulas, es folclórico. Entonces puso mucho dinero para que clonemos sus mulas. Tengan en cuenta que en el 95 salen los datos de Dolly, esto estaba muy incipiente, y bueno, nos tiramos en este proyecto que fue terrible, hasta que nacen los clones, pero para que vean lo frustrante que fue, siguiente, el primer año hicimos 134 transferencias para obtener 2 preñeces y ningún nacimiento. Yo pensé que mi jefe estallaba porque había recibido mucho dinero para hacer esto. Y el segundo año, 113 transferencias de estos clones a receptoras, ¿no? Para ver si preñaban, 14 preñeces y un nacimiento. Nace la primera. Y después nacieron 2 más. Y estas 3 corrieron juntas. Siguiente. Al mismo tiempo, en 2003 también nace el primer clon equino en el laboratorio del Dr. Gali, en Cremona. Y el Dr. Gali, al clon lo hace preñar a la yegua para demostrar que era fértil, ¿no? Que podía dar crías. Siguiente. Cuando yo vuelvo a la Argentina, me prestan estas 2 yeguas de 28 y 30 años cada una. Imagínense con qué empecé para tratar a ver si podíamos poner a punto el cloning. Siguiente. Y llegamos a hacer 4 embriones de clones, hicimos 8 transferencias, 4 preñeces y una término que nació. Siguiente. Esto 2008 fue la primer clon nacido en Argentina. Teníamos una expectativa muy grande, pero yo sabía que algo andaba mal. Siguiente. Hizo un parto natural normal. Siguiente. La cría era inmadura. Siguiente. Nació en 2008. Lo tuvimos en cuidado intensivo, pero no resistió. Siguiente. Y acá está el porqué. Cuando una cría de equino no crece suficientemente, el cordón umbilical se enrolla, ¿la ven? Hay hasta 8 vueltas, es normal en la especie, pero fíjense la cantidad. Esto hace que el flujo disminuya. Además, nos sirvió para saber por qué, ¿no? Porque en esta época no se sabía nada de los clones. Siguiente, lo que hicimos fueron biopsias de esa placenta. Fíjense, esta es la placenta del clon, de la yegua, y esta es una placenta normal posparto. Fíjense las vellosidades, mínimo el crecimiento. Siguiente. Este es del cuerno gestante. Siguiente. Con respecto al cloning, ustedes saben que es una reproducción no sexual en este caso, ¿no? A partir de células somáticas. Estos países son ya donde hay clones y se hace esta tecnología. En Argentina se creció mucho gracias a la raza Polo, que es de registro abierto, como les dije. Hay muchísimos, más de 370 clones, muchos más nacidos. Siguiente. Ahora, la diferencia hay qué se puede hacer con células somáticas de piel, que es muy fácil tomar la muestra, es conveniente que sean jóvenes. Siguiente. Son fibroblastos, estos que uno saca de piel. Pero ¿qué pasa? Hay algunos errores durante el pasaje de esa célula del fibroblasto, la reprogramación. Y por eso hay partos de mayor duración, o sea,
prolongación de la gestación, hay algunos problemas neonatales y hasta muerte neonatal. Versus lo que se está utilizando ahora, que son células madres, células mesenquimales de la médula ósea. Siguiente. Este es el proceso. Estos son ovocitos de faena, se usan mucho animales ovarios de faena, donde se tiñe, se los pone a madurar y se hace la aspiración de la metafase y del cuerpo polar, ¿sí? Esto es un ovoplasto, o sea, es un ovocito que ya no tiene núcleo. Y luego se le coloca la célula donante, que es un fibroblasto. Siguiente. Estos son los tres sistemas, sin zona, con zona, sin activación y con zona. Son las tres posibilidades de hacer cloning. Siguiente. Y esto es lo esperado, entre 18 a 40% de blastocistos con 20 a 40% de preñez, 50 a 95% de nacimientos, y se calcula que se necesitan 3 a 4 blastocistos buenos transferidos para obtener un clon sano nacido, ¿sí? Esa es la proporción. Atrás ven una foto de Cambiaso, que es uno de los polistas más buenos de Argentina. Acá está con 6 clones de una de sus yeguas. Él usa únicamente clones para jugar al pobre. Siguiente. Y son potrillos de riesgo. Siguiente. Ya les explico. Estas ya son fotos de los nacidos. Este es en 2016. Son 8 clones de una yegua con células mesenquimales. Acá se vio que ya no hay tantos problemas de parto, no hay tantos problemas de nacimientos y muertes de neonatos. Por eso es la técnica que se está utilizando con mayor proporción. Bueno, esto es todo lo que tengo. Espero que les haya interesado. Muchas gracias, doctor.